Durante las últimas semanas he estado procesando un tema que tiene que ver con la jornada cristiana y lo que significa ser un seguidor de Jesús. Ha sido un estudio emocionante para mí y es un estudio muy oportuno. Está llegando en un tiempo muy oportuno para mí y me ha llevado una nueva temporada en mi caminar con Dios. Así que lo que quiero hacer hoy es compartir algo de lo que he estado estudiando con ustedes. Y quiero decir dos cosas. Si eres nuevo en tu caminar con Jesús, te pido que te inclines un poco más y escuches un poco más, porque eso te va a ayudar a crecer en tu jornada con Jesús significativamente. Y si has estado en el camino cristiano por un tiempo ya, te invito a que escuches con un nuevo lente, de una manera diferente, que escuches con una mente abierta, buscando una nueva perspectiva sobre un tema que quizás tú ya conoces, pero vas a escuchar algo diferente el día de hoy. Quiero tomar el tiempo para pastorearlos a ustedes el día de hoy a través de este tema tan importante en esta tarde. Así que quiero compartir con ustedes acerca de un tema que es muy polémico para algunos, es la condenación. Quiero que veamos la condenación a través del lente de la Biblia, y si lo hacemos bien, cuando terminemos el día de hoy vas a tener algunos pasos que puedes tomar para que te ayuden a continuar en tu desarrollo y en tu jornada cristiana y en tu caminar con Jesús. Te quiero contar esta historia que escuché recientemente. Es la historia de una familia que iba a la iglesia todos los domingos se metían a su auto, se iban a la iglesia, y un domingo específico salieron de la iglesia, se subieron al auto. Los papás habían disfrutado la alabanza, habían disfrutado el sermón, habían tenido un buen servicio, y cuando recogieron a su niño en el área del niño, saludaron a las personas. Se fueron a su auto. Ya cuando iban rumbo a casa, la mamá se voltea en el auto y le pregunta a su hijo, le dice, ¿cómo estuvo el servicio de niños hoy? ¿Aprendiste algo nuevo? Y el pequeño le respondió con un rápido y seco, estuvo bien. Y luego se volteó a ver por el otro lado, por la ventana, pero se notaba que algo lo estaba molestando, algo no estaba bien dentro de él. Era claro que algo le molestaba. Así que hubieron unos segundos de silencio incómodo. Los papás como que, ¿por qué se portó así? Él muy concentrado en lo que estaba pensando, y de repente, sin avisar, sin decir nada, el niño empezó a llorar. Así fuerte, y muy emocional empezó a llorar, y pues como la mamá como que brincó y se volteó y le dijo, ¿qué te pasó, mi hijo? ¿Por qué pasó? ¿Por qué estás llorando así? Y se ve de que el papá, tratando de guiar el carro, todavía ve por el retrovisor para ver qué está pasando. Están un poco confundidos los papás, y el niño, entre llantos y sollozos, les dice, es que hoy en la iglesia la maestra dijo que si queremos ir al cielo tenemos que ser amables con las otras personas y no nos tenemos que pelear, y eso me puso muy triste, dijo, porque yo quería que ustedes fueran al cielo conmigo, pero de acuerdo a lo que ella dice, no van a poder ir al cielo conmigo. Es una condena inmediata, ¿no? El niño escuchó de que los que se peleaban no iban al cielo, y de alguna manera había escuchado a sus papás pelearse y pensó, bueno, pues no van a poder ir al cielo. Una condena inmediata. Ellos no sabían de que ya habían sido condenados en otra dirección. Mira, recientemente busqué en Google las razones principales por las que las personas aceptan la salvación en sus corazones. Y el resultado, bueno, la salvación de Jesús, a través de Jesús, y el resultado fue estándar y más o menos lo que yo esperaba. Las personas aceptan a Jesús porque se sienten bienvenidas, se sienten amadas, se sienten aceptadas y se sienten perdonadas. En otras palabras, cuando las personas vienen a Jesús, se sienten libres de los estigmas del mundo, los estigmas de la cultura y las personas que los rodean. Sienten que su historia pasada cambia y comienza una nueva historia. Sienten que ya no están condenados por su pasado. La condenación es una parte esencial de la narrativa bíblica. La condena existe desde el principio de la historia humana y sigue siendo parte de la narrativa hasta que llegamos al final. Tenemos hoy un par de minutos que quiero que tomemos para ver cómo la condenación juega un papel en nuestra historia de redención a través de Jesús. La definición de la palabra condenación es muy simple. La condenación es la acción de condenar a alguien a un castigo o una sentencia. Cuando alguien comete un delito, está condenado a cumplir un castigo por algo que hizo. Entonces la condenación entró al mundo al comienzo de la historia humana, y así fue como entró. Después de la creación del mundo, Dios colocó a Adán y Eva en un jardín que llamó el jardín del Edén, donde Él proveyó todas las necesidades para Adán y Eva. En el centro del jardín, Dios colocó un árbol que llamó el árbol del conocimiento del bien y del mal. Les pidió que no comieran de este árbol y que dependieran de todos los otros árboles y las otras provisiones que habían en el jardín. Pero Adán y Eva desafortunadamente no creyeron que la voluntad de Dios para su vida era perfecta, y después de ser tentados por la serpiente,
desobedecieron y comieron del árbol de que Dios les había pedido de que no comieran. Y esa desobediencia abrió el camino para que el pecado entre en sus mentes y sus corazones. Inmediatamente se dieron cuenta de lo que habían hecho, y lo primero que hizo el pecado en sus vidas es que se dieron cuenta que estaban desnudos. Ese día más después, Dios bajó del cielo para tener su tiempo diario que tenía con ellos. Los buscó y no los pudo encontrar. Cuando finalmente los encontró, se dio cuenta que se estaban escondiendo y se habían hecho ropa de hojas de un árbol. Dios les preguntó qué había pasado, y ellos confesaron haber desobedecido y comido del árbol prohibido. Ahora, en ese momento específico, Dios se ve obligado a condenar a todos los personajes de la historia. En su justicia, Dios los tiene que condenar por lo que han hecho, por su desobediencia. Entonces, en Génesis 3 vemos que Él reparte condenación para la serpiente, para el hombre y para la mujer. Así se lee. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará en la cabeza, y tú le golpearás el talón. Luego le dice a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo: dado a que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer, hasta que vuelvas a la tierra donde fuiste formado, porque fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Y como que si eso no fuera lo suficientemente severo, la pieza final del castigo es cuando los expulsa del jardín del Edén. El Señor dice en el versículo 23: así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado al otro, a fin de custodiar camino hacia el árbol de la vida. Ahora, años más tarde, cuando Dios está estableciendo al pueblo de Israel como una nación, vemos de que Dios le da la ley. Y como la ley es una forma de redención del pecado, pero desafortunadamente la ley es tan perfecta que debido al hombre pecaminoso, el origen del hombre es pecaminoso. En lugar de redimir al hombre, lo que la ley hace es que continúa condenando la imperfección y la naturaleza pecaminosa del hombre. Entonces ahí es cuando entra Jesús. Entonces tenemos la condena en el jardín del Edén. La ley trata de corregir el problema, pero no puede. Y ahora entramos con Jesús. El apóstol Pablo en Romanos 8 nos dice esto, y este es el pasaje que tú conoces. Dice: por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu Santo que da vida los ha libertado del poder del pecado, que lleva ¿a dónde? Hacia la muerte. Y la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Hay mucha verdad aquí que necesitas entender. Desde el principio, la intención de Dios fue de redimir al hombre y eliminar la condenación que Él se vio obligado a poner sobre él en el jardín debido a su justicia. Dios cambió la historia de condenación a través de Jesús. Ahora, ¿cómo lo hizo? Así: alguien tenía que ser responsable de la condenación del pecado. Si cometes el crimen, tienes que pagar por el crimen. Entonces lo que hace Dios es que Él envía a Jesús a la tierra para asumir la condenación del pecado. Todos conocemos Juan 3:16, pero ¿alguna vez has leído el versículo 17? Mira lo que dice. El 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero mira el 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. Así que cuando Dios nos envía a Jesús, lo envía para que Él cargue la condenación del pecado. Vemos a Jesús, vamos a adelantarnos un poco, vemos a Jesús en el jardín de Getsemaní, donde habla figurativamente acerca de una copa de que Él debe beber. Y le dice a su Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, pero si no, que se haga tu voluntad. Esa copa es la copa de la condenación del pecado.
Entonces Jesús, al hacer la voluntad del Padre, bebe la copa y es condenado por el pecado de la humanidad en la cruz. Él cuelga ahí ante todo el mundo entero y vergonzosamente está siendo condenado por el pecado que él no cometió. Entonces mira esto, Dios condenó el pecado en el hombre pecador a través de su Hijo Jesús en la cruz. El resultado es que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Ahora bien, esto no significa que el pecado ya no existe y que ya no luchamos con el pecado. No significa que el pecado ya no tenga consecuencias. No deja a nadie libre de la realidad del pecado. Simplemente elimina la condenación de nuestra historia a través de Jesús. No puedes simplemente hacer el pecado a un lado y decir, no, ya no pasó. Jesús lo que hizo es que se llevó la peor parte de la condenación en él, la mayor parte de la condenación del pecado, para que tú y yo pudiéramos tener una historia diferente. Así nuestra historia puede terminar en victoria y no terminar en derrota. El evangelio es que aunque la condenación está entretejida desde el principio en la historia del pecado y la muerte, a través de Jesús la condenación se elimina de la historia y la misericordia y la gracia de Dios están entretejidas en una nueva historia. Ahora, esto es para aquellos que están en Cristo Jesús. Dice Romanos 8:1, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Eso significa que no es para aquellos que son parte de una denominación o piensan que son una persona bastante buena. No, la condenación no es eliminada para aquellos que piensan que son buenos cristianos. No. El apóstol Pablo nos está diciendo, si estás posicionalmente, relacionalmente y espiritualmente vinculado a Cristo, en otras palabras, tú por fe te has unido a la muerte por nuestros pecados, a su muerte por nuestros pecados, su sepultura en nuestro lugar y su resurrección por el poder de Dios. Si estás vinculado a esa verdad, entonces esta promesa está sobre tu vida y sobre ti no hay condenación si estás en Cristo Jesús. La condenación que estaba cayendo sobre el hombre en el jardín del Edén finalmente descendió sobre Jesús en la cruz y sobre el Hijo de Dios por ti y por mí. Dios dijo, el pecado tiene graves consecuencias y tendré que dictar una sentencia. Lo que voy a hacer es que la sentencia que se merece por el pecado la voy a poner en Jesús en la cruz y voy a condenar al pecado en él una vez y por todas. Esta verdad se ve muy clara en una historia que vemos en el capítulo 8 de Juan. Jesús estaba en el Monte de los Olivos, estaba enseñando a una multitud, se había formado una multitud, estaba enseñando. Y mientras él hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio y la pusieron a ella en medio de la multitud. O escucha bien, sorprendida en el acto. De un cuarto en algún lugar la arrancaron y la trajeron a Jesús y le dijeron, maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Ahora, yo no sé de ti, pero si alguien pasó por tu casa, te tocó la puerta y te dice, mira, vente, vamos a ir a apedrear a una mujer que la agarramos en adulterio. Yo no sé de ti, pero yo voy a buscar la piedra más grande que pueda encontrar, porque sé de que esto va a estar un poco divertido, no sé, un poco raro, un poco diferente, especialmente si es tu primera vez que ibas a ir a una apedreada. Vas a tomar una piedra grande, vas a decir, qué emocionante esto, la ley en acción, y vas a tomar. Entonces todos llegaron con sus piedras y dijeron, estaban poniendo a Jesús en un lugar difícil, porque si Jesús decía, denle las apedradas, entonces quiere decir de que él no era quien él dijo que era, de que venía por encima de la ley. Pero si él decía no la apedreen, entonces no estaba cumpliendo la ley. De cualquier manera ellos pensaban, Jesús pierde, ¿verdad? Lo podemos agarrar en una mentira. Ellos intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudiera usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir con su dedo en el polvo, y después de unos momentos dijo, muy bien, apedréenla, dijo, está bien, apedréenla, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Wow. Entonces Jesús dice eso y se inclina y continúa escribiendo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, tirando sus piedras, comenzando por los de mayor edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Y me encanta la pregunta de Jesús. Mira lo que Jesús le dice, ¿dónde están los que te acusaban?
ni uno de ellos te condenó. Es importante esto porque bajo el mandato que Jesús había dicho, el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra, Jesús era el único que tenía la autoridad de tirar la primera piedra. Y Él no lo hizo. Y si Él no lo hacía, nadie más podía. Si Él no condenaba, nadie más podía condenar. Entonces la mujer le dice, ni uno, Señor, nadie me condenó. Entonces dice que Jesús se volteó con ella y le dijo, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Wow, Jesús nos está demostrando el corazón de lo que Él vino a hacer en la tierra. Nos demuestra el trabajo de redención y el precio requerido para que salgamos de la condenación y entremos en la historia de gracia y en la historia de redención. La condenación es una herramienta que el enemigo usa para tratar de enterrarnos y separarnos de Dios. Él usa la condenación para tratar de mantenernos encerrados en nuestro pecado y esclavos de nuestro pecado. Si Él puede simplemente convencernos de que ya estamos condenados y que no hay esperanza para nuestras vidas, Él puede evitar que encontremos la libertad que Dios ya ha provisto a través de Jesús. Y lo que quiero hacer rápidamente en el tiempo que nos queda es darte 3 razones por las cuales yo creo que cuando el enemigo viene y te tira los dardos de condenación en tu vida, ¿por qué funcionan? Porque yo creo que en algún momento todos hemos batallado con el sentido de la condenación y hemos pensado, si no fuera porque yo hice esto, si no hubiera tomado esta decisión, si no hubiera entrado en este arreglo, si no hubiera, es mi culpa, y sentimos la vergüenza de la condena de algo que hemos decidido. Y quiero decirte por qué cuando el enemigo te tira, 3 razones que yo creo que cuando el enemigo te tira esos dardos, por qué funcionan. Y al final te voy a dar unos pasos para tomar, esperando que puedas irte en otra dirección y entender lo que Jesús tiene para ti. La primera razón por la cual la condena funciona cuando el enemigo no la tira es porque la gente no conoce bien el evangelio, no conocen todo lo que hemos estado hablando en estos momentos. El enemigo está buscando personas que no conocen el evangelio para que puedan ser engañados y hacerles creer de que están condenados y que no tienen esperanza. Si no sabes lo que crees, no tienes una base firme en la cual te puedes parar. En 1 de Pedro 5:8 dice el apóstol Pedro, estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, que anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y mira lo que dice, manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Tienes que saber lo que crees. Tienes que saber de que la condenación sobre tus pecados fue llevada en la cruz por Cristo Jesús. No te pertenece a ti. En Santiago nos dice, Él nos anima a que nos humillemos delante de Dios y que resistamos al enemigo y Él huirá de nosotros. Tienes que mantenerte fuerte. Tienes que saber lo que sabes y pararte firme en lo que sabes. La segunda razón por la que la gente, aparte de que la gente no sepa el evangelio, la segunda razón por la que funciona la condenación en la vida de las personas es porque aunque sean justos y aunque hayan sido perdonados, es que seguimos pecando. Y te voy a explicar lo que quiero decir. Aunque somos justos en Cristo, continuamos pecando porque pensamos de que la naturaleza humana pecar. Y no sé si alguien te lo había dicho en otro tiempo, pero no estás obligado a pecar. ¿Ok? Si no lo sabías, te lo aviso ahorita. No hay ningún contrato que firmaste que te obliga a pecar. Puedes tratar de vivir tu vida sin tener que pecar. Y esa es la justicia de Dios en nosotros. Pero cuando vas y haces algo de que va en contra de la voluntad de Dios, es entonces cuando el enemigo te empieza a decir, yo pensé que eras cristiano. Yo pensé que venías de una familia cristiana. No que vas a la iglesia todos los domingos. Manda a alguien en tu familia que te dice, y no que ustedes tienen fe y creen que Dios aquí y allá. Y no que la gente con que ustedes se juntan no habla así, no hace esas cosas. Y empieza a condenar tu vida. Ahora, esa condenación empieza a hacer raíces en tu vida. Y lo que Él está tratando de hacer es destruirte una vez y por todas. Destruirte y dejarte destruido. Y sabemos de que pecamos, pero no sabemos qué hacer después de que ocurre eso en nuestras vidas. Entonces, cuando el enemigo puede crear un camino para llevarte por medio de ese camino después de haber pecado, lo hace. Te quiero describir ese camino. Así es como se ve. Viene con culpa y vergüenza, luego ocultamiento, luego remordimiento, rededicación y fracaso. Te lo quiero explicar. Todo eso está arraigado en culpa y vergüenza. No que no
no que eres cristiano, no que amas a Jesús, no que la gente que es cristiana no hace esas cosas. Y eso te lleva a ocultar lo que está pasando. Ocultas tu pecado, ocultas tus malas acciones porque te da vergüenza que alguien sepa y sientes culpa y dices que nadie sepa, que no sepa mi esposa, que no sepa mi amigo, que no sepa el pastor, que no sepa mi líder de grupo, y empiezas a ocultar lo que hiciste. Eso te lleva a una nueva acción, y la acción es remordimiento. Ay, Dios mío, me da pena, me siento mal por lo que hice. ¿Cómo quisiera no haber hecho eso? Si hubiera tomado una decisión diferente, lo hubiera pensado de una manera diferente. Y ese remordimiento, aunque parece honesto y honroso, es una secuencia que siempre conduce al fracaso. Luego empiezas a decir, voy a cambiar, voy a ser mejor, no voy a hacer esas cosas malas, ya no le voy a faltar. Te juro, Dios, de que no lo vuelvo a hacer. Es la última vez que lo voy a hacer. Diosito, por favor, no me castigues. Es cuando le empiezas a decir a Dios en diminutivo porque le quiere su misericordia. Ay, Diosito, por favor, no me castigues. Ten misericordia de mí, ten piedad de mí. Y aunque parece honesto, el ciclo resulta en fracaso cada vez. El voy a cambiar y ser mejor nunca ha funcionado y nunca va a funcionar, porque si no cambias el fundamento no vas a cambiar la acción. Entonces la condenación viene y te derrumba y te mantiene abajo. No sé si alguna vez tú has visto algún edificio condenado. Si has pasado por un edificio condenado, lo que hacen cuando condenan un edificio, y puede ser que está condenado porque no tiene buena fundación, no tiene buen apoyo para los techos, puede ser de que ya no tiene buena estructura, pero lo que ocurre cuando condenan a un edificio es que le ponen un letrero en la puerta y dicen condenado, que significa este edificio ya no sirve, ya no puede funcionar como debe funcionar, ya no tenemos planes para este edificio. Lo único que queda hacer con este edificio es o que se caiga solo o lo tiramos al piso, pero es lo único que queda. Este edificio está condenado, ya no sirve para nada. Entonces están avisando que la historia de este edificio ya terminó, ya no va a haber nada más aquí. Aquí ya no vive nadie, aquí ya no trabaja nadie, aquí ya no funciona nadie. Aquí solo queda de que lo tiremos al suelo y que hagamos algo diferente, algo nuevo. Pero esto que está aquí está condenado y ya no sirve. La única esperanza para ese edificio es destruirlo. Y el enemigo quiere la misma condena sobre tu vida. Él quiere condenarte hasta el punto que te sientas que ya no vales nada, que ya no sirves, que la única opción para ti es derrumbarte y mantenerte destruido para siempre. Llegas a pensar, me siento terrible, me siento avergonzado, me siento defectuoso, me siento indigno, me siento que ya no sirvo, yo he hecho mucho para valer, ya no tengo valor, valgo poco, ya no soy nada. Y esto te lleva de vuelta ¿a dónde? Al pecado donde comenzaste. Si ya no sirvo para nada, mejor sigo aquí en mi pecado, hundido en mi pecado. Entonces empiezas a creer la condena y empiezas a creer que ya no eres bueno y que mejor que me condenen, mejor me quedo aquí tirado, mejor me quedo aquí derribado porque yo ya no sirvo. Que alguien venga y que me condene y que me diga que ya no hay esperanza para mí. Pero lo que ocurre en Dios es que Él viene a través de Jesús para arrancar esos letreros. Empieza a quitar los letreros de las puertas, de que dicen de que ya no sirves, de que tu pasado te elimina de un futuro próspero. Él quita la sentencia de muerte que te dice que es mejor derrumbarte y dejarte tirado. Y por medio de Jesús comienza a cambiar tu historia. Todo el pasado que en otro tiempo te eliminaba de la esperanza te eliminaba la esperanza que ya no es condenado, que ya no eres condenado, y con la gracia y misericordia de Dios viene y comienza a escribir una nueva historia en tu vida que va a terminar en victoria. Es importante que entiendas de que solo porque el enemigo te ha condenado, eso no es el fin. Lo que está pasando es de que el enemigo ya está condenado y quiere condenarte a ti con él, pero en Cristo tu vida termina en victoria. La última razón por la que la condenación todavía nos afecta es porque no conocemos el poder del Espíritu Santo para cambiar nuestra historia. Esta es la diferencia entre la condenación y la convicción. El entendimiento claro de Dios para nosotros. Mira bien, en el capítulo 16 de Juan vemos que Jesús les está diciendo a sus discípulos que pronto se va a ir de vuelta al Padre, pero les enviará al Espíritu Santo. Él lo llama el Consolador. Y les dice que Él se va, pero tiene que irse para poder enviarles al Espíritu Santo, y que es importante y es bueno que Él se vaya. Mira cómo dice Juan 16. Dice, ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho, pero les digo la verdad.
Les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, pon atención a esto, Él convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. De esas tres cosas te voy a hablar: el pecado, la justicia y el juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ahora, mira estas tres verdades que encontramos en este pasaje. Número uno, el Espíritu Santo nos da convicción de nuestro pecado. Nos enseña cuando estamos mal. Nos recuerda cuando fallamos y nos vuelve a Dios. Si tú alguna vez has acudido a Dios para el perdón de tus pecados, es porque el Espíritu Santo te trajo convicción a tu corazón, a tu vida, de tu pecado, y te has visto en necesidad de encontrar perdón por ese pecado en Jesús. Yo no sé de ti, pero yo crecí en una iglesia donde me decían de que el único trabajo del Espíritu Santo era identificar mi pecado. La gente tenía miedo de ir a la iglesia porque pensaban que alguien se iba a parar en un púlpito y decir: tú estás en pecado, tú estás en pecado, tú estás en pecado. Me enseñaron que el Espíritu Santo iba detrás de mí y decía: pecado, 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 Oscar, pecado, Oscar, pecado, Oscar, pecado, 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 pecado. Y que su único trabajo en mi vida era identificar mi pecado y llevarme solamente a borrar mi pecado. Y aunque es cierto que el Espíritu Santo es el que trae convicción de nuestro pecado, vemos aquí de que tiene otro trabajo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da convicción de la justicia de Dios. Ahora, ¿qué significa que nos dé la convicción del juicio de Dios? El trabajo del Espíritu Santo no es solamente recordarte de tus pecados, también es de recordarte de la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Que Dios envió a Jesús en la cruz, pagó tu pecado, y por medio de la justicia de Dios eres perdonado de tus pecados. Así que cuando la Biblia dice, cuando Jesús dice voy a ir al Padre, Pablo nos dice más adelante que Jesús ha ido y se ha sentado a la diestra de Dios. Y cuando Jesús vino a sentarse a la diestra de Dios Padre en resurrección del pecado y de la muerte, Él nos trajo como coherederos con Cristo. Somos nosotros también los que nos sentamos ahí. Así que por medio de Jesús nosotros somos justos. Entonces el Espíritu Santo no solo anda pecado, 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 sino que también lo que hace es que nos dice: recuerda que tú eres justo, recuerda que tú eres perdonado, recuerda que tú eres salvo, recuerda de que la condenación no es tuya, recuerda de que tú tienes una identidad en Jesús que es mayor de la que te quiere dar al enemigo, recuerda de que eres perdonado y que tú eres hijo de Dios y que vales algo valioso. Así que hoy el Espíritu Santo te recuerda que eres un hijo, heredero de Dios, eres perdonado y que eres santo en Cristo Jesús. Tienes todo el poder que necesitas para vencer y no eres la misma persona. Estás bien con Dios y eres uno con Jesús. Y tercero, el Espíritu Santo nos da convicción del juicio. Nos dice cuando estamos pecando y nos corrige. Nos dice que somos buenos y justificados ante Dios, pero también nos recuerda de que el juicio de Dios ya ha sido destinado. El Espíritu Santo nos recuerda de que el príncipe de este mundo es el que está condenado. Él ya ha sido juzgado y su final ya tiene ese letrero: condenado. En él no hay futuro, en él no hay esperanza. Qué ironía que la voz que te está tratando de plantar condenación en tu mente y en tu corazón, en tu pensamiento, es la misma voz que tiene escrita condena sobre su existencia. Ponte a pensar en eso. Realmente el único que está condenado en este momento, en esta posición, es el enemigo, Satanás. Él está tratando de arrastrarte a su final. Él ya tiene su final decidido, pero tu historia puede cambiar. Él está condenado y quiere que termines condenado con él. Pero tú no estás en la historia del enemigo, tú estás en la historia de Dios. No dejes de que el que ya está condenado te condene a ti. El enemigo está condenado, pero Cristo está en victoria. Hace unos minutos hablamos del camino de que el enemigo quiere que lleves para mantenerte en un círculo vicioso de pecado. Y lo vimos que es culpa y vergüenza, ocultamiento, remordimiento, rededicación y fracaso. Pero quiero que veas cómo cambia ese ciclo cuando viene el Espíritu de Dios y cambia lo que necesita cambiar en tu vida. Mira bien, si la condenación te lleva a la vergüenza y la culpa, la convicción del Espíritu Santo te lleva a la gracia y a la misericordia de Dios.
Si la condenación te lleva a ocultar tus faltas, el Espíritu Santo te lleva a confesar tus faltas. Y la palabra dice que si comenzamos nuestras faltas, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si la condenación te trae remordimiento, el Espíritu Santo te trae arrepentimiento. Como le dijo a la mujer, le dijo: vete y no peques más. Y si la condenación te hace volver a dedicarte y volver a intentarlo sin poder mejorar y llegas al fracaso, el Espíritu Santo te invita a que rindas tu voluntad ante Dios. No es dedicación, es rendimiento. Es saber: yo no puedo solo contigo, Dios, puedo eliminar la condenación sobre mi vida. Jesús no te dejó solo para que pelees solo. Envió al Consolador para que puedas tú ser victorioso. Tú tienes el poder de Dios en ti. No necesitas ser condenado por el pecado. Mira, Romanos 8:6 dice: la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Es vida y paz. No es muerte, no es condenación, no es un final con destino a muerte. Es vida y paz. Ahora te quiero dar 3 pasos rápidamente para terminar. Número 1, para que puedas eliminar la condenación de tu vida, tienes que creer que Jesús fue condenado por lo que sea que te está atacando el enemigo. Tú llénale ahí: Jesús ya fue condenado por, y tú lo pones ahí. Y lo que sea que el enemigo está tratando de usar para condenarte, te pares firme y le digas al enemigo: sí, eso es cierto, eso ocurrió en mi vida, eso me pasó, esa decisión me llevó a esa posición, pero Jesús ya fue condenado por eso y no te permito que me pongas una condena a mí, porque Jesús ya llevó la condena. Y quiero ser un poco transparente contigo en este momento. Yo estoy batallando mucho con esto, porque se me hace injusto pensar que un Dios tan hermoso, un Jesús tan precioso, tenga que llevar la culpa y la condena de una tontera que yo hice. Me molesta pensar de que si yo fui, disculpa la frase, si yo fui el que metió la pata, ¿por qué tiene que pagar Él si Él es bueno? Pero esa es su justicia. Él escogió recibir la condena, no fui yo. Y aunque no cuadre en mi mente de que Él va a pagar una condena o ya pagó una condena de que me pertenecía a mí, aunque no me cuadre bien en la mente, tengo que creer de que Él lo hizo por amor a mí. Y si tanto así me amó, y si Él no vino para condenarme, sino que para que yo sea salvo, tengo que aceptar de que Él ya fue condenado por mí. Y eso es lo que te recuerda el Señor hoy. Número 2, tienes que entender que el enemigo es el que está condenado. Necesitas tener una nueva mentalidad y no debes escuchar las mentiras del enemigo. Le tienes que decir: entiendo por qué me quieres condenar, porque tú ya estás condenado. Y eso no puede cambiar. Yo quiero que te des cuenta: la condena del enemigo no puede cambiar. Él ya está condenado, pero tu condena sí puede cambiar en Cristo Jesús. Y le puedes decir: hubo un tiempo que yo fui condenado, pero eso ya cambió. Jesús escribió mi historia de una manera diferente y no hay condenación para mí, porque yo estoy en Cristo Jesús. Y por último, tienes que entender que hay una diferencia entre lo que hiciste y lo que eres. Hay una diferencia entre lo que hice y lo que soy. Aunque la Biblia claramente dice que no hay condenación para los que están en Jesús, eso no significa que no hay consecuencias. La mujer adúltera que trajeron a Jesús estaba sufriendo las consecuencias de su pecado, y la trajeron a un tribunal público y todos supieron su historia. ¡Qué vergüenza! Ese era el resultado del pecado. Jesús no hizo esas cosas para despreciarla, perdón. Simplemente no la condenó por su pasado. Vete, le dijo. No estás condenada, vete, pero no peques más. Las consecuencias son reales. Si tú tomaste una decisión mala, hay consecuencias que tienes que vivir, y Dios estará contigo en esas consecuencias. Él irá contigo en todo el viaje, no te va a abandonar si estás con Él, y Él será parte del cambio que va a ocurrir en tu vida, aún con las consecuencias por tus errores. Pero lo que sí sé que puede hacer es que Él todavía puede cambiar tu historia. Dios te prometió un futuro
Ve, muévete y vive de una forma diferente, completamente nueva, donde tu historia termina en victoria. La condenación quiere derribarte, pero el Espíritu de Dios quiere darle vuelta a tu vida y cambiar la condena por vida. No se trata de condenación, rededicación, esforzarte más. No se trata de eso. Se trata de gracia, se trata de arrepentimiento y se trata de rendirte a un Dios que te ama. No puedes intentar lo suficiente, no puedes prometer lo suficiente, no puedes hacer lo suficiente para que este cambio ocurra en tu vida. Lo único que puedes hacer es rendirte al amor de Dios y a su gracia. Yo no sé cuántas personas el día de hoy han estado batallando con la condena. Te sientes culpable por una decisión que tomaste y el enemigo viene y te está atacando y te está diciendo: viste, si no hubieras hecho eso, fuera diferente las situaciones. Mientras me preparaba esta semana, se me vinieron a la mente 3 personas específicas. Pienso en una mamá soltera que la vida le trajo dificultad, o la decisión de ella o la decisión de alguien más la llevó y ahora es mamá soltera y le cuesta levantarse en las mañanas, preparar a sus hijos, llevarlos a la escuela, llegar al trabajo, proveerle para sus hijos. Se tiene que salir temprano del trabajo para ir a recoger a los hijos, los lleva a la casa, muy apenas tiene dinero para darles de comer, para comprarles su ropita a cada uno, y está el enemigo diciéndole: si hubieras tomado otra decisión, no fuera tu vida así. Yo quiero recordarte el día de hoy de que el enemigo es un mentiroso, y si estás en Dios todo va a estar bien, y tu historia no es una historia de condena. Pienso en un papá inmigrante que está aquí en Estados Unidos luchando por aguantar por su familia. Pienso en ese papá de que en su país original era un profesional y aquí está trabajando trabajos el trabajo que le den, y siente la culpa y piensa: si no hubiera traído a mi familia, no estuviéramos en la posición que estamos, y sientes el peso de toda tu familia por encima, y el enemigo te quiere condenarte y hacerte sentirte culpable, que si no hubieras tomado esta u otra decisión fuera diferente tu vida. Estoy aquí para decirte que el enemigo es un mentiroso y que si estás en Cristo, Él va a escribir tu historia en victoria. Y pienso en ese adolescente, en ese muchacho de que está en la escuela, está esforzándose, es inmigrante, sus papás no han ido a la universidad, pero ella tiene oportunidad de ir a la universidad, de mejorarse, de hacer carrera, y sientes la culpa y dices: es injusto de que Dios me bendiga a mí cuando veo la vida de mis papás. Es injusto que yo tenga una mejor casa que mis papás. Es injusto, no vale, no cuadra en mi mente. Y el enemigo te está haciendo sentir culpa porque Dios te ha traído adelante en una tierra extranjera. Y quiero decirte que el enemigo es mentiroso y te está echando una culpa que no te pertenece. Si Dios te está prosperando, es porque Él está escribiendo tu historia, y tu historia termina en victoria. Y cualquier otra cosa que el enemigo te está diciendo el día de hoy, tratando de condenarte y decirte: si no hubieras tomado esa decisión, cuando tú bien sabes de que estás en el centro de la voluntad de Dios, quiero recordarte el día de hoy de que Dios te ama, Dios está escribiendo tu historia, y que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús y los que están trabajando en el propósito de Dios. Así que lo que quiero hacer para terminar el día de hoy es que quiero hacer una oración por ti, y luego le voy a pedir al equipo de oración en unos momentos que pase. Y quiero animarte y quiero pedirte que si tú estás batallando con algún tipo de condenación, de que el enemigo está tratando de poner sobre tu vida, hay un equipo de oración enorme. Te quiero contar algo bien bonito que hizo Dios. Todo el equipo de oración de español de los 2 campuses estuvo en Garland esta mañana, y los necesitábamos en oración, y luego todos se vinieron desde Garland y están aquí el día de hoy, están listos para orar contigo por cualquier necesidad que tú tengas. Si es una condena de que el enemigo está tratando de poner sobre tu vida, si es una necesidad que tienes, si es alguna enfermedad que estás batallando, simplemente conéctate con alguien en oración y deja que aquí en la presencia de Dios, Dios empiece a cambiar tu historia por una historia de victoria. Así que ponte de pie, por favor, quiero orar contigo. Equipo de oración, pasen adelante, por favor. Si tú quieres pasar a orar en lo que yo estoy orando, puedes pasar. Si te quieres esperar hasta que yo termine de orar, puedes pasar. Claudia y Pedro van a estar cantando y vamos a dejar un ambiente tranquilo de oración. Pero si tú sientes que necesitas conectar con alguien, quiero animarte a que pases. No dejes este tiempo sin conectar con alguien espiritualmente.
Conecta con alguien. Vamos a orar. Señor, gracias por Jesús. Me emociona pensar de que me amó tanto Jesús. Que Dios, tú me amaste tanto, que entregaste a tu Hijo no para condenarme, Señor, sino que era para que yo fuera salvo. Se me hace injusto pensar de que tú tengas que pagar una pena por algo que yo hice. Pero gracias. Gracias porque aunque no me merezco ese amor y esa gracia, tú la diste porque me amas. Gracias por ese amor, Señor. Te pido por cualquier persona que esté en este cuarto en este momento, luchando con las condenas del enemigo y sienten de que el enemigo los quiere derrumbar hasta al punto de muerte. Yo, Señor, yo reprendo al enemigo en el nombre de Jesús y declaro que no hay condenación, como dice tu palabra, para los que están en Cristo Jesús. Te pido, Dios, de que nos recuerdes de día a día de que nuestra historia en ti termina en victoria y que tú eres nuestro Salvador y nuestro Redentor. Y a todos los que estamos aquí, Señor, pido que los bendigas y los guardes, que hagas resplandecer tu rostro sobre ellos, tornes tu mirada hacia ellos y les muestres favor, Señor, pero sobre todo que tu paz esté en sus vidas, Señor. Como leímos hace unos momentos, los planes tuyos para nosotros son de vida y de paz por medio del Espíritu Santo. Así que mientras oramos al terminar la reunión de hoy, te pido que tu Espíritu Santo llene este lugar y comiences a moldear nuestros corazones y nuestras vidas para que reflejemos a Cristo en todo lo que hagamos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.